Hola, hola, mi gente bonita, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el fascinante y a veces alocado mundo del espectáculo. Espero que este día les esté regalando momentos llenos de alegría, energía positiva y sobre todo buena vibra. Yo como siempre estoy aquí con las pilas recargadas y lista para compartir con ustedes una noticia que agárrense de sus asientos, me ha dejado completamente sin aliento. Prepárense para un tsunami de emociones, porque lo que vamos a desentrañar hoy es de esas bombas que sacuden los cimientos del entretenimiento y, lo más importante, encienden los corazones de muchísimos fans. Así es, mi gente, hoy nos vamos a adentrar en el universo de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Serkan Bolat, el arquitecto que nos robó el aliento en Love is in the Air, el actor turco que con su carisma arrollador, su talento innegable y esa sonrisa capaz de derretir hasta el mismísimo Polo Norte, conquistó corazones a lo largo y ancho del planeta. Agarren fuerte sus tazas de café, o su té favorito, porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te hacen soltar la bebida, abrir la boca hasta el infinito y exclamar con asombro ¿qué? Pero antes de que nos lancemos de lleno al chisme, al meollo del asunto, como diríamos por aquí, quiero extenderles la invitación más cordial a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Sí, ese botoncito rojo que dice suscribirse está esperando su clic. Y por favor no olviden activar la campanita. Así recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas. Aquí encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos, reviews de películas y series que les harán decidir qué ver el fin de semana, y muchísimas sorpresas más. Así que, ¿qué están esperando? A suscribirse se ha dicho. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chenchas. Prepárense, respiren hondo porque lo que van a escuchar a continuación podría dejarlos sin aliento. Durante las últimas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación han sido un hervidero de rumores, especulaciones, dimes y diretes. Y hoy, por fin, podemos confirmar, o al menos compartirles toda la información que hemos recopilado hasta el momento. Recuerden, mi gente, que en el mundo del espectáculo, la verdad absoluta es un bien escaso. Nada es 100% seguro hasta que sale de la boca del mismísimo protagonista. Así que tomen todo con una pizca de sal, pero disfruten el viaje. Aquí va la bomba, la noticia que tiene a todo el mundo en vilo: Kerem Bürsin podría convertirse en papá. Sí, lo escucharon bien. El galán turco, el soltero más codiciado del momento, al parecer, estaría esperando su primer hijo. Imagínense la escena. La noticia ha corrido como pólvora seca en las redes sociales, desatando un verdadero torbellino de reacciones entre sus fans. Algunos están extasiados de alegría, celebrando la inminente llegada del nuevo bebé. Otros, en cambio, se muestran incrédulos, escépticos, necesitando pruebas contundentes para creer semejante noticia. Y es que la verdad sea dicha, la noticia es bastante sorprendente, sobre todo porque Kerem Bürsin siempre ha sido extremadamente celoso con su vida personal, manteniéndola a raya del ojo público. Pero, ¿de dónde surge este rumor? ¿Cuál es el origen de esta explosiva noticia? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde empezamos a desentramar el misterio. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Kerem Bürsin fue visto en un elegante restaurante de Estambul, disfrutando de una agradable velada en compañía de una misteriosa mujer. Testigos presenciales, que casualmente se encontraban en el mismo lugar, aseguran que la pareja se mostraba muy cariñosa, atenta el uno con el otro, compartiendo miradas cómplices y risas contagiosas. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Dos personas disfrutando de una cena romántica. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los presentes, lo que encendió las alarmas y desató la histeria colectiva, fue que la misteriosa acompañante de Kerem lucía una incipiente pancita. Las fotografías de la pareja, capturadas subrepticiamente por los presentes, no tardaron en inundar las redes sociales, desatando todo tipo de especulaciones, teorías conspirativas y debates apasionados. Los fans más observadores, aquellos que no se pierden ni un solo detalle, notaron que la mujer en cuestión lucía un poco más redondita de lo habitual, que sus curvas parecían haber experimentado una sutil transformación. Y además notaron que llevaba ropa holgada, prendas amplias que parecían tener la misión de ocultar algo. La teoría de que la misteriosa acompañante de Kerem podría estar embarazada comenzó a tomar fuerza, a expandirse como una ola imparable.
Y como era de esperarse, el nombre de Kerem Bürsin se convirtió en trendy. En G-Topic mundial en cuestión de horas, inundando las redes sociales con hashtags, memes y comentarios de todo tipo. Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer? ¿Cuál es su nombre, su profesión, su historia? Bueno, aquí es donde las cosas se complican un poco más, donde el rompecabezas se vuelve más intrincado. Hasta el momento se desconoce la identidad de la acompañante de Kerem. Su nombre es un enigma, un secreto bien guardado. Algunos aseguran que se trata de una actriz turca poco conocida, una joven promesa del mundo del espectáculo que está comenzando a labrarse un camino en la industria. Otros, en cambio, afirman que es una modelo internacional, una belleza exótica que ha desfilado en las pasarelas más prestigiosas del mundo. También hay quienes dicen que podría ser una persona completamente ajena al mundo del espectáculo, una mujer anónima que ha logrado conquistar el corazón del galán turco. Esta última teoría explicaría por qué Kerem ha mantenido su identidad en secreto, protegiéndola del escrutinio público. Lo cierto es que hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin ni de su representante. El actor ha optado por guardar silencio ante los rumores, por no alimentar la hoguera de las especulaciones. Esta actitud ha alimentado aún más las teorías, intensificando la curiosidad de sus fans. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita, como una forma sutil de reconocer la verdad sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Otros, en cambio, creen que simplemente se trata de una estrategia para mantener su vida personal alejada del escrutinio público, para proteger su intimidad y la de su pareja. Pero, ¿qué tan probable es que Kerem Bürsin sea papá? ¿Qué posibilidades hay de que esta noticia sea real? Bueno, analicemos un poco la situación, pongamos las cartas sobre la mesa y evaluemos los pros y los contras. Como ya mencioné anteriormente, Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Después de su mediática relación con Hande Erçel, un romance que capturó la atención del mundo entero, el actor ha preferido mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones amorosas. No se le ha visto en público con ninguna pareja, no ha concedido entrevistas en las que hable de su vida sentimental, y tampoco ha hecho declaraciones al respecto en sus redes sociales. Este comportamiento podría indicar que Kerem valora mucho su privacidad, que considera que su vida amorosa es un asunto personal que no debe ser expuesto al juicio público. Si realmente estuviera esperando un hijo, es comprensible que quiera mantener la noticia en secreto hasta que él y su pareja se sientan listos para compartirla con el mundo, hasta que consideren que es el momento adecuado. Además, hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin se encuentra en un momento muy importante de su carrera profesional. El actor está trabajando en varios proyectos internacionales, su agenda está más apretada que nunca, y su popularidad está en ascenso constante. Un embarazo podría afectar su carrera profesional, al menos temporalmente, lo cual podría explicar por qué ha optado por mantener la noticia en secreto, protegiendo así su futuro laboral. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente un rumor infundado, una noticia falsa creada para generar polémica y atraer la atención del público. En el mundo del espectáculo, la invención de noticias y chismes es una práctica común, una estrategia para mantener a los famosos en el candelero y generar ingresos a través del clickbait. Podría ser que la misteriosa mujer que acompañaba a Kerem simplemente haya subido un poco de peso, que haya disfrutado de unas vacaciones y se haya relajado un poco. O podría ser que la ropa holgada que llevaba puesta haya dado la impresión de que estaba embarazada, creando una ilusión óptica. Sin embargo, la cantidad de evidencia circunstancial que rodea este rumor es bastante significativa. Las fotografías de la pareja, los testimonios de los testigos presenciales, el silencio de Kerem, la incipiente pancita de la misteriosa mujer, todos estos elementos apuntan a que podría haber algo de verdad en la noticia, que no se trata simplemente de una invención. ¿Y cómo reaccionarían los fans de Kerem Bürsin ante la noticia de su paternidad? ¿Cómo tomarían esta noticia aquellos que lo admiran y lo siguen desde el inicio de su carrera? Bueno, creo que es seguro decir que las reacciones serían mixtas, que habría una gran variedad de opiniones y sentimientos encontrados. Por un lado, muchos fans estarían extasiados de alegría por Kerem, celebrando la inminente llegada de su primer hijo. Lo felicitarían por esta nueva etapa de su vida, le desearían lo mejor a él y a su pareja, y se mostrarían ansiosos por conocer al nuevo miembro de la familia. Sin embargo, también habría fans que se sentirían decepcionados, tristes, incluso traicionados. Para muchos fans, Kerem Bürsin es el soltero ideal, el príncipe azul que está esperando a su princesa.
La noticia de su paternidad podría significar el fin de ese sueño, la ruptura de esa fantasía, lo cual podría generar sentimientos de tristeza, desilusión y frustración. También hay que tener en cuenta a los fans que aún esperan una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, aquellos que no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Para estos fans, la noticia de la paternidad de Kerem podría ser especialmente dolorosa, ya que significaría que la posibilidad de una reconciliación es prácticamente nula, que el sueño de verlos juntos de nuevo se ha esfumado para siempre. En cualquier caso, creo que es importante recordar que Kerem Bürsin es un ser humano como cualquier otro, que tiene derecho a formar una familia, a enamorarse, a tener hijos, a ser feliz. Si realmente está esperando un hijo, debemos respetar su decisión, apoyarlo en esta nueva etapa de su vida y desearle lo mejor. Ahora bien, volviendo a la misteriosa mujer, he estado investigando un poco más a fondo, he buceado en las profundidades de las redes sociales y he encontrado algunas teorías interesantes, algunos nombres que podrían encajar con la descripción de la acompañante de Kerem. Algunos fans aseguran que se trata de una diseñadora de moda turca llamada Deniz Kaya. Al parecer, Deniz y Kerem se conocen desde hace varios años, han sido vistos juntos en varias ocasiones, y comparten amigos en común. Otros, en cambio, creen que la misteriosa mujer es una modelo brasileña llamada Isabella Moreira. Isabella y Kerem se conocieron durante un viaje a Brasil el año pasado, han mantenido contacto a través de las redes sociales, y se han dedicado likes y comentarios sospechosos en sus publicaciones. Incluso algunos fans han encontrado mensajes directos entre ambos, lo cual ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas teorías ha sido confirmada. La identidad de la misteriosa mujer sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver. Solo el tiempo dirá si se trata de Deniz Kaya, Isabella Moreira, o alguien completamente diferente. Lo que sí es cierto es que la noticia del posible embarazo de la acompañante de Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, ha acaparado titulares en todo el mundo, y ha desatado una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Los medios de comunicación de todo el mundo han cubierto la noticia, desde los tabloides turcos hasta los portales de noticias internacionales. Incluso algunos famosos han opinado sobre la noticia, han dado su punto de vista sobre la posible paternidad de Kerem. La actriz turca Demet Özdemir, amiga cercana de Kerem, ha declarado que no está al tanto de ningún embarazo, pero que le desearía lo mejor a Kerem si realmente fuera a ser papá. Por su parte, el actor español Miguel Ángel Silvestre, amigo de Kerem desde que ambos trabajaron en la serie En el corredor de la muerte, ha evitado hacer comentarios al respecto, pero ha asegurado que Kerem es un gran tipo y que sería un padre maravilloso. Y mientras tanto, Kerem Bürsin sigue guardando silencio, manteniendo la discreción. El actor no ha hecho ninguna declaración al respecto, ni a través de sus redes sociales ni a través de su representante. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras, como una estrategia para proteger su privacidad, como una muestra de respeto hacia su pareja, o como una forma de evitar alimentar los rumores. Personalmente creo que es importante respetar la decisión de Kerem de mantener su vida personal alejada del ojo público, de no exponer sus sentimientos y sus decisiones al juicio público. Si realmente está esperando un hijo, es comprensible que quiera mantener la noticia en secreto hasta que él y su pareja se sientan listos para compartirla con el mundo, hasta que consideren que es el momento adecuado. Además, creo que es importante recordar que Kerem Bürsin es un ser humano como cualquier otro, que tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir su vida como mejor le parezca, y a no ser juzgado por sus elecciones personales. No debemos juzgarlo ni criticarlo por sus decisiones personales, sino apoyarlo y respetarlo en cada etapa de su vida. En fin, la noticia del posible embarazo de la acompañante de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio, un enigma sin resolver. No sabemos si es verdad o si simplemente se trata de un rumor infundado, de una invención sin fundamento. Pero lo que sí sabemos es que la noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, que ha capturado la atención de los fans de Kerem Bürsin, y que ha desatado una ola de especulaciones y teorías conspirativas en las redes sociales. Así que estén atentos a mis próximos vídeos, porque prometo mantenerlos informados sobre cualquier novedad que surja en torno a este tema, sobre cualquier pista que nos acerque a la verdad. Y si tienen alguna información adicional, algún dato relevante o alguna teoría que quieran compartir, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría saber su opinión, conocer sus puntos de vista, y debatir sobre este tema tan apasionante. En resumen, hoy les traje una bomba del mundo del espectáculo,
los rumores de que Kerem Bürsin podría convertirse en papá, de que el soltero más codiciado del momento podría estar esperando su primer hijo. Analizamos las fuentes de la noticia, las posibles identidades de la misteriosa mujer, las reacciones que ha generado en los fans y en los medios, y las implicaciones que tendría esta noticia para la carrera y la vida personal de Kerem. Aunque no hay confirmación oficial, la evidencia circunstancial es bastante intrigante, y el silencio de Kerem solo alimenta las especulaciones. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los rumores que rodean a Kerem Bürsin. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final, por formar parte de esta comunidad, y por apoyar mi trabajo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente va a ser papá? ¿Quién creen que es la misteriosa mujer que lo acompañaba en el restaurante de Estambul? ¿Cómo reaccionarían si se confirmara la noticia? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías, y cuéntenme qué les pareció este vídeo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de la noticia, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Les mando un abrazo gigante, muchos besos y mucha buena vibra. Hasta la próxima. Y que el chisme nos acompañe. Cara guiño.